Hola a todos, espero estén teniendo una excelente tarde. Yo soy Miguel Ramírez, tallerista del Club de Ajedrez de Pilares, y el día de hoy les doy una bienvenida una vez más. Vamos a ver una gran partida jugada en el año del 2016 entre Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura, dos verdaderos pesos pesados del ajedrez mundial. Hikaru Nakamura pues muchas veces ha estado entre los mejores 5 jugadores del mundo, y Fabiano Caruana es actualmente el número 2 de la clasificación mundial. Esta es una partida jugada en el London Chess Classic, un torneo que se hace en Londres, un torneo fortísimo que reúne a los mejores jugadores del mundo. En esta partida, Caruana llevaba las piezas blancas contra Nakamura con las piezas negras, y es una verdadera partida inmortal. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Caruana inicia la partida con E4 y Nakamura responde con C5. Ambos jugadores estadounidenses que se conocen muy bien, han jugado muchísimas veces, se conocen súper bien cuáles son las jugadas del otro. Por eso, la mayoría de jugadas al inicio de la partida ya son preparadas, son de memoria, y cada uno va a mostrar sus novedades en la partida. La partida continuó con la jugada caballo F3 por parte de Caruana, que se prepara para el control de la casilla D4, y Nakamura responde con D6. Responde D4 Caruana, y Nakamura se come el peón C por D4. Estamos en algo que se conoce como la defensa siciliana. Las ideas del negro va a ser tratar de aprovechar la columna C. Ideas del blanco, vamos a ver que va a tratar de montar un ataque en el flanco de rey, tanto en el centro. Nakamura plantea la jugada caballo C6 y Caruana defiende el peón con caballo C3. Y aquí Nakamura plantea la defensa Najdorf, la defensa siciliana variante Najdorf, y es la variante más jugada de la siciliana. ¿Cuáles son las ideas? Pues el negro controla muy bien la casilla I5 y se va a seguir preparando con desarrollos tipo E6, dama C7, para tener un juego muy interesante. Y aquí Caruana hace la jugada más agresiva. Caruana va por el todo y realiza la jugada alfil G5. ¿Cuál es la idea de alfil G5? Pues ya empieza a meter presión en el caballo de F6, y a su vez prepara el desarrollo de la dama en alguna casilla para prepararse el enroque largo y poder maniobrar tranquilamente en el flanco de rey. En esta posición, Nakamura responde con E6. Ahora la dama protege al caballo para no arruinar la estructura de peones, que esa es otra variante. Y Caruana emplea la jugada F4. Jugada de doble filo, es la jugada más atacante que existe contra la defensa Najdorf. ¿Cuál es la idea? Pues que ahora el blanco va a controlar muy bien el centro del tablero y la dama se va a preparar para desarrollarse por F3. Aquí Nakamura plantea la jugada H6, alfil H4 por parte de Caruana, y aquí se plantea una de las variantes más agudas de la defensa Najdorf, que es dama B6. ¿Cuál es la amenaza del negro? Pues el negro quiere capturar este pequeño peón en B2, y hay varias formas de defenderlo. Ahora vemos que este alfil, al estar delante de la cadena de peones, pues el blanco puede tener ciertas debilidades en las casillas oscuras al estar ese alfil tan alejado, pero a cambio el blanco va a tener otro tipo de ventajas. Hay que defender ese peón o no defenderlo. Por ejemplo, aquí existe la variante dama D2, y después de dama por B2 entramos en algo que se conoce como la variante del peón envenenado, y son unas partidas loquísimas. El blanco sacrifica este peón a cambio de ganar unos cuantos tiempos con la torre, en lo que la dama tiene que retirarse, y vemos que mientras el blanco tiene varias piezas ya desarrolladas, esta dama está un poquito alejada del tablero, solamente tienen un caballo desarrollado, y esa es otra opción. No es para nada malo para las negras. Podemos aquí ver la barrita como indica igualdad. Y son partidas realmente muy de doble filo. Todo puede pasar, absolutamente todo puede pasar aquí. El negro va a tratar de conservar su peón de más y el blanco va a tratar de aprovechar su ventaja de desarrollo. Pero aquí
Caruana lo defiende de un modo más modesto y hace el movimiento A3. Y ahora que nadie se me coma ese peón, porque estamos absolutamente perdidos. Dama por B2 es una jugada perdedora. ¿Quién me quiere decir cuál es la jugada con la que el blanco gana en esta posición? Vemos que la dama no tiene muchas casillas a donde retirarse. Las piezas blancas la minan muy bien. Y aquí existiría el bombazo, caballo A4. Ahora esta dama está completamente encerrada y el negro perdería. Nakamura no se va a comer ese peón y hace la jugada alfil E7 para continuar con su desarrollo. En esta posición... ¿Sí estoy grabando? Sí estoy grabando. En esta posición, Caruana realiza el movimiento de alfil F2 para reagrupar ese alfil. Como ese alfil ya no estaba haciendo realmente mucho, ese caballo está bien protegido. Incluso hay veces en que este alfil puede sufrir algunos ataques a la descubierta. Ahora se coloca en una buena diagonal donde mira a la dama por rayos X. El negro hace el movimiento dama C7, se quita de la foto, como decía un viejo amigo. Y aquí el blanco realiza el movimiento dama F3. La dama se pone en una buena casilla donde para el parecer está bastante segura, no va a sufrir ataques y al mismo tiempo está apoyando el avance F5 quizá en algunas variantes. Y a su vez prepara el enroque largo para las piezas blancas. El negro continúa con su desarrollo natural con caballo de BD7 y el blanco pone a buen recaudo su rey y hace enroque largo. Al mismo tiempo que la torre se pone en una buena columna, la columna semiabierta para el blanco. El negro realiza el movimiento B5 y ahora se prepara para iniciar un ataque contra el rey negro. A esto me refiero que son partidas de doble filo. Ambos bandos van a tratar de atacar en distintos puntos del tablero y vamos a ver quién va a llegar primero. Y aquí Caruana realiza el movimiento G4. Si el negro gana más espacio en el flanco de dama, entonces el blanco gana más espacio en el flanco de rey. Y aquí viene una jugada que quizá nos cueste un poquito entender si es la primera vez que vemos este tipo de posiciones donde parece que absolutamente todo está pasando, que es el movimiento G5. G5, ¿cuál es la idea del negro? Me estás diciendo, oye, pero es que mi rey está en el centro, a mí me han dicho que mi rey lo tengo que proteger muy bien. Pues bueno, el rey de momento está bien seguro porque tiene bastantes peones y piezas que lo protegen. Y la idea del negro es que después de G por G5, F por G5, vendría la jugada caballo E5. Ahora el blanco deja de controlar esta importante casilla en E5 y el caballo llega a una casilla donde va a ser inexpugnable. Al mismo tiempo que el otro caballo se va a coordinar súper bien y va a capturar el peón en G4. Y vemos que este caballo tiene saltos muy interesantes en el futuro, incluso a la casilla C4, donde ya empezaría a mirar a la defensa del rey blanco. Por eso es que Caruana, en vez de capturar ese peón, realiza el movimiento H4. Un movimiento súper interesante en este tipo de posiciones para meter más presión en el peón de G5. Ahora la amenaza del blanco es no capturar con el peón de F, sino capturar con el peón de H y que la otra torre se active. En esta posición Nakamura hace G por F4 y que aquí nadie se come este peón de F4 porque nos pegan unos calzoncillos con la sencilla jugada E5. Ahora vemos que hay un ataque doble sobre la dama y el caballo con el peón y a esto se le conoce como la broma de los calzoncillos. Es por eso que en esta posición Caruana realiza un movimiento súper interesante que es alfil E2. Ahora el alfil se coloca en una buena casilla donde va a proteger el peón de G4. Ahora una vez que la dama desaparezca, este peón va a estar bien protegido y no va a estar atado. Por ejemplo, cuando venga el caballo a G5, pues vemos que dos piezas atacantes y vamos a defender perfectamente con dos. Aquí el negro realiza un sacrificio de peón súper interesante. Vamos a tratar de comprenderlo. A mí también me costó mucho cuando lo vi la primera vez. Yo dije, oye, pero ¿por qué sacrificar peón ahí en vez de jugar caballo 5 directamente, como es el plan? Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí, por ejemplo, si se juega caballo E5 directamente, existe esta variante: dama por F4, caballo de E por G4. Y después de aparentemente el blanco defiende con dos piezas ese peón, mientras que el caballo solamente defiende este caballo, pues vendría alfil por G4. Pero aquí existe esta jugadita que es
E5. Después de E5 vemos que existe un ataque al mismo tiempo que hay un ataque sobre la dama, sobre el alfil de G4 con el caballo de F6 y el alfil de C8. Y después de esta variante con caballo de 5 existe caballo por D5. La dama se tiene que quitar alguna casilla porque nos la están comiendo. Dama F3 y después de aquí alfil por G4, dama por G4. Existe caballo F6, sería una mala jugada para el negro. Este caballo, pues si se fijan, tiene que moverse porque no tiene muchas casillas, porque existe dama F3. Y después de E por D4, aparentemente el blanco pierde una pieza, pero viene alfil por D4. Y ahora este caballo no se puede mover porque la torre está colgando. Existe un fuerte rayos X del alfil sobre la torre de H8, al mismo tiempo que este caballo es muy difícil defenderlo. Por ejemplo, nada más para darse una idea, después de la jugada como dama C8, pues vendría E5. Y después de que se abra esta columna, pues son consecuencias catastróficas contra el rey negro, contra las piezas negras. Vamos a entender, ahora vamos a ver cuáles son las sutilezas de esta posición con el sacrificio que hace Nakamura del peón. Regresamos un poquito a la posición, volvemos en el tiempo. Aquí B4 y ahora la diferencia es que después de A por B4, caballo E5, dama por F4, parece que es la misma posición. Caballo E por G4, alfil por G4, E5. Aquí no es bueno hacer la jugada caballo D5 como en la posición anterior por la siguiente secuencia. Caballo por D5 y después de dama F3 existe caballo por B4 y ahora este caballo no puede desaparecer porque existe mate con tomate en la casilla C2. O sea, es genial ese sacrificio porque evita estas sutilezas, que el caballo ya no tiene que regresar a F6 y ahora gracias a que el peón se atrajo a la casilla B4, pues el negro estaría muy bien en esta posición. De hecho, esto ya sería ventaja decisiva para las piezas negras. Pero aquí Caruana suelta una verdadera jugada que hace esta casilla inmortal, esta partida inmortal, y suelta dama por F6. Jugada que a muchos de nosotros nos costaría valorar. Es una jugada que sacrifica a la dama por dos piezas del negro, pero vamos a ver cuál es la coordinación que van a obtener las piezas blancas. Una coordinación perfecta. Después de alfil por F6 no queda otra, hay que comer. Viene caballo D5. Ahora vemos cómo los caballos dominan casillas súper importantes en el centro del tablero junto con el alfil, la torre. Después vamos a ver los temas que existen con torre G1 para cuando el rey se enroque en esta columna abierta. Y después de dama por D8, aquí quizá Nakamura se esperaba la siguiente jugada con caballo C6. Pero aquí después de alfil por G4, caballo por D8, alfil por D8, es una posición bastante equilibrada. Es una posición pues aún así muy interesante de jugar. Vemos que los negros tienen pareja de alfiles. Estos alfiles se van a coordinar súper bien. Y eso hubiera sido otra historia. Pero aquí en vez de tratar de recuperar la dama, Caruana suelta la siguiente jugada, caballo F5. Una jugada muy buena que ya empieza a amenazar temas con caballo por D6 apoyado por la torre en D1. Después de torre B8 vamos a ver rápidamente qué pasaba después de alfil por F5. Pues vendría alfil por F5 y es que el negro no se puede mover, o sea no tiene ninguna jugada disponible. El blanco está amenazando con entrar en la casilla B6 con el alfil, que sería catastrófico. Ahora esta dama está totalmente encerrada y la desviaríamos de la defensa del alfil de F6. Es por eso que después de torre B8, por ejemplo, aquí el blanco puede jugar muy tranquilo y hacer la jugada torre D3 increíblemente. ¿Cuál es la idea? Puedes pasar ya sea la torre al flanco del rey o doblar las torres en la columna D para meter más presión indirecta por rayos X a ese pequeño peón en D6. Por ejemplo, en roque corto, pues vendría torre G3 aprovechando la columna abierta, y después de rey H8 vendría torre AH a G1, y después, por ejemplo, de alfil por H4 vendría torre H3. No puede tomar aquí en F2 porque vendría la sencilla torre por H6 jaque mate,
Y después de alfil G5 jaque vendría otro sacrificio con torre por G5. Y después de dama G5 pues vendría alfil E3. Y ahora vemos cómo las piezas se coordinan súper bien para atacar este punto en H6. Y esto sería catastrófico para las piezas negras. Vamos a regresar un poco en la posición. Estos son los temas que empiezan a surgir en la posición gracias a la buena coordinación de las piezas blancas. Después de torre B8, el blanco amenaza entrar en la casilla B6, por eso la torre lo defiende. Viene la siguiente jugada, que es caballo por F6. Jugada súper buena que ahora sí libera el espacio para que la torre pueda capturar el peoncito en D6. Después de dama por F6 viene torre por D6 y la dama no tiene muchas casillas a dónde ir. Aquí incluso era más fuerte la jugada caballo por D6. Era un poquito más fuerte para caravana, para las piezas blancas, pero aún así torre por D6 sigue siendo una jugada muy potente. Por ejemplo, después de rey E7 vendría alfil C5, y es que se amenazan 1283 descubiertas diferentes con el caballo. Por ejemplo, vamos a ver una, si alfil por G4 pues vendría caballo por B5 jaque, y después de rey E8 vendría caballo C7 jaque mate de nuevo. Ahora este rey no tiene muchas escapatorias gracias a que el alfil corta muy bien la diagonal y la torre las columnas. Y es por eso que caballo por D6 será un buen movimiento. Caravana decide hacer el movimiento torre por D6. Considera que tiene un poquito más de fuerza porque ataca a la dama. Y aquí Nakamura pues no tiene realmente mucho que hacer y hace el movimiento alfil E6. Pone un bloqueador sobre el ataque de la dama negra. Y después de torre H a D1 vemos que estas torres tienen muchísimo poder. Ahora están dobladas sobre la columna D. Viene el movimiento en roque corto a la desesperada un poquito. Aquí por ejemplo es muy interesante ver lo que pasaba con otro tipo de variantes. Por ejemplo, si el negro hacía torre por B4, pues entonces aquí existía un verdadero cañonazo, un verdadero jugada ganadora en esta posición, que es el movimiento torre por E6. Y después de F por E6 pues vendría alfil H5 jaque, rey F8, única jugada porque el caballo cubre súper bien esas casillas. Vendría alfil C5 jaque y ahora este rey no tiene muchos lugares a donde ir. Rey G8, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos comemos la torre o qué vale más, la torre o el rey? Pues en esta posición existiría alfil E7. Una jugada que encierra a la dama negra. Vemos que esta dama negra no tiene absolutamente ninguna casilla disponible gracias a la buena coordinación de las piezas blancas. Entonces, vamos a regresar un poco el análisis después de enroque corto para evitar esas amenazas con alfil por E6. Viene el movimiento H5, una jugada maravillosa que limita aún más el movimiento de las piezas negras. Es que el blanco está jugando también esta posición. Ahora vemos que este peón cubre muy bien la casilla G6 para que ninguna pieza se interponga entre el ataque de la torre y el rey cuando esta torre venga a la casilla G1. Y después de dama G5 jaque, alfil E3, y el negro no puede capturar este peón porque existe este pequeño truco con caballo H6 y hay ataque doble sobre la dama y el rey negro. Es por eso que después de dama F6 la partida continuó con la jugada caballo por H6 jaque, rey H8, y en esta posición de nuevo suelta un verdadero bombazo el blanco, que es alfil F5, aprovechando que el alfil no puede capturar y la torre está por comerse a la dama. Para encontrarnos este tipo de jugadas yo suelo utilizar una clave en mis partidas, que es la AAA: aproximación, ataque y asfixia. Esta es una jugada de aproximación. Vamos llevando las piezas más y más, poco a poquito hacia la posición enemiga. Vemos que la dama no puede capturar ninguna pieza y la partida continuó con dama E7. Y aquí Caruana realiza el movimiento B5 para quitarle un poquito la columna a la torre, cerrarle todo el contrajuego que pueda tener sobre esta columna. Y aquí ya ganaba la jugada caballo por F7. La clave es que después de que dama por F7, pues existiría el movimiento torre por E6, amenazando entrar en H6 con mucha pupa
y después de rey G8, rey G7, pues vendría la otra torre a terminar la faena en G1. Pero aún así B5 es un buen movimiento. Nakamura, la desesperada, hace el movimiento dama E8, no encontraba mucho que hacer. Vemos que las piezas negras están muy asfixiadas, están atadas de manos. Y aquí ya existe la siguiente jugada ganadora. Quien la quiere ver en su casa, traten de encontrarla, paren el video. Existe la siguiente jugada, caballo por F7. Una verdadera obra de arte por parte de Carvana. Después de torre por F7, el peón deja de controlar. Vamos a ver rapidísimo. Si el alfil toma, pues entonces vendría la sencilla torre H6. Y después de rey G7, pues vendría torre G1 y este rey está casi muerto. Entonces por eso, después de torre por F7, pues viene la jugada torre por E6. Y ahora esta dama pues no tiene muchos lugares a donde ir, trata de comerse el peón en B5. Y ahora la dama amenaza el mate en B2, pero es que las placas llegan primero. Y hace el movimiento. Como empieza la secuencia de mate, siempre dejen sellar por los jaques, por las jugadas forzadas. Así vamos a encontrar súper rápido las jugadas para tratar de darle mate a nuestro rival. Primer jaque que se nos viene a la mente, único que hay en la posición, torre H6. Después de torre H6, el negro se rindió, porque me imagino que ambos calcularon la siguiente secuencia forzada. Después de rey G8, pues vendría torre G1 jaque, aprovechando las columnas abiertas contra el rey enemigo. Y después de rey F8 vendría torre H8. Y después de rey E7 vendría torre por B8. Esto es muy interesante, ustedes traten de hacer este ejercicio de manera mental en casa. Dama por B8 y alfil C5 jaque. Esto es la clave, vean estos dos pedazos de alfiles, estos dos monstruos como cortan súper bien al rey negro. Después de rey D8 vendría la jugada torre G8 jaque. Y después de rey C7, las blancas recuperan la dama y este peón no hay quien lo pare, porque va a estar bien protegido por la pareja de alfiles del blanco. Y pues bueno, esto fue una verdadera obra de arte por parte de las piezas blancas. Siempre me encanta ver cuando los monstruos del ajedrez se enfrentan entre ellos. Esto es el mejor ajedrez que vamos a encontrar en el planeta. Cuídense mucho, gente. Yo soy Miguel Ramírez, me despido, nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima, entrenen mucho.